Es un gusto compartir la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha estado hablando durante estos días. Este, Hoy día, para hacer un paréntesis a las historias de las familias, vamos a tener algo inusual. ¿Cuántos de ustedes han recibido una carta? Una carta así escrita con sobre, sello y ¿se acuerdan de la? A lo mejor ustedes cuando eran enamorados y el enamorado o la enamorada estaba lejos, no podían comunicarse como ahora por Facebook, por WhatsApp, por Instagram. En ese tiempo tenía que mandar una carta, ¿no es cierto?, escrita, aunque sea sin sobre, ¿no? Llegaba el papelito ¿y usted qué hacía con esa carta? ¿Lo guardaba? ¿Se olvidaba de leer? ¿O qué hacía? ¿O emocionadamente abría para leer qué es lo que decía ahí? Depende de quién venga, dicen, ¿no es cierto? Bueno, hay historias de las cartas. Dice que un, un chico en su juventud había peleado con sus padres y él se fue muy lejos, hizo su familia, trabajó, hizo ya su hogar y hizo su familia y vivió allá. Pero en una de esas, después de unos años llegó una carta de su padre, pero él no le interesó porque como estaba tan lleno de rencor dentro de su corazón, él no abrió su carta. Y pues dejó ahí que se perdiera. En su carta le había relatado que su hijo tenía todo el derecho de reclamar sus herencias y al no reclamar las herencias durante un tiempo, el Estado tuvo que apropiarse porque el hijo no leyó la carta. Entonces perdió su herencia porque simplemente no le dio la gana de leer la carta. Y hay otra historia de una carta que llegó asimismo de lejos de un familiar muy lejano y este chico no sabía leer la carta. Entonces él hizo todo lo posible para aprender a leer la carta porque él no quería que nadie la lea sino él mismo. Entonces hizo todo lo posible para aprender a leer más que todo, para leer la carta. Luego que aprendió a leer, él descubrió que su familiar lejano le había dejado una fortuna en esa carta. Entonces, con esa carta, mediante esa carta, él enteró que tenía una fortuna de un familiar lejano que él ni siquiera conocía. Pero así es que él era, o sea, a él sí le interesó leer la carta, no como al otro chico que simplemente dejó que la carta se pudra ahí y con ello la herencia se fue. Ahora vamos a ver una... Bueno, sabemos que el apóstol Pablo mandó varias cartas y varias epístolas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la carta a los Gálatas. Vamos a ver carta a los Gálatas. Yo la verdad no sabía que por, mejor dicho, por dónde empezar. Entonces yo empecé leyendo esta carta y preparando esta carta para hoy día. Vamos a estar viendo a lo largo de este tiempo, haciendo un paréntesis, posiblemente una vez cada mes. Y vamos a estar viendo acerca de esta carta. Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas, dice, ¿sí saben dónde queda el libro de Gálatas? Está en el Nuevo Testamento, está después de Corintios, está antes de Efesios, ¿no es cierto?
Entonces ahí está. Dice, yo Pablo, apóstol, y no de hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así empieza la carta de Gálatas. Ahora, yo había escogido esta carta es porque es una carta que está dirigida a las iglesias. Entonces, las iglesias, ¿o qué son? ¿Qué es la iglesia? La iglesia está conformada de familias, ¿no es cierto? Familias de personas. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo, dice la misma palabra, ¿no es cierto? Entonces, este es por esa razón tenemos las cartas. También tenemos cartas personales, luego vamos a ver cómo Pablo sabe enviar las cartas personales, ministeriales y también para las iglesias. Ahora, si leemos de otra manera, hagamos cuenta, bueno, la carta generalmente vendría así, ¿no? Yo, Arturo y todos los hermanos que están conmigo deseamos a las iglesias o a las familias de la Roldós en Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como dije antes, esta carta la escogí porque tiene mucho en común la iglesia de Galacia con la iglesia de nosotros. Después de poco vamos a ver qué problemas tienen, cómo Pablo enfrenta con estos problemas. Vamos a ver el primer capítulo y el primer problema tenemos en el verso 6. Dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Hasta ahí. Vamos a orar, ¿ya? Amado Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor. Queremos que este día, Dios, nos hables de lo que puede haber en nuestro corazón. Señor, hemos estado estudiando durante estos días, Señor, las historias de las familias, Señor, con la que nos has mostrado, Señor, tantas cosas que podemos tener dentro de cada uno de nosotros, como personas, como hijos tuyos, como hermanos, como parte de una iglesia, Señor. Siempre estamos ofendiéndote con cualquier cosa, Padre, y por ello, si esta mañana nos tienes que decir algo, pues abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibirlo de una forma que podamos vivir después de esto, Señor. Gracias, amado Dios, queremos poner en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Un poco de contexto. ¿Quién escribió el libro? Pablo, ¿no es cierto? Al principio, en el verso 1 ya vimos. Fue escrito más o menos en Antioquía de Siria, según los estudios. Esto queda en las costas de Siria. Desde ahí fue escrito y se escribió cerca del año 50 después de Cristo. Entre 45 y 50 después de Cristo. Y en este dato tenemos un momentito. El apóstol escribió esta carta probablemente
después de completar su primer viaje misionero. Sabían que Pablo hacía... ¿Cuántos viajes hizo Pablo o viajes misioneros? Al último de la Biblia, sabe decir el primer viaje, ya, entonces 3 viajes hizo Pablo. Sí, 3 viajes. Entonces, esta iglesia de los Gálatas estaba fundado en el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, y podemos ver también en todas estas historias de trabajo de Pablo en el libro de los Hechos, que muy pronto nos pondremos a estudiar. Ya se está preparando por ahí algunas cosas para trabajar con el libro de Hechos y posiblemente también con el libro de Romanos, que nos trae mucha doctrina para nuestra iglesia. Entonces, era una iglesia nueva, era una iglesia nuevita, o sea, recién fundadita por Pablo, y aquí es donde dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, ¿por qué Pablo escribió esto a los Gálatas? O sea, ¿qué pasó? Podemos, bueno, antes de seguir, vamos a ver un pequeño bosquejo de este primer capítulo. Tenemos saludo personal, es saludo personal y ministerial, porque dice yo, Pablo, y también dice todos los hermanos que están conmigo. En el segundo es llamada de atención por alejarse del evangelio. El tercero es el interés de Pablo. Cuarto es el pasado de Pablo. Y quinto termina con el propósito de Dios en Pablo. Entonces vamos a estar viendo el capítulo 1 de esta carta. Entonces, este día aprenderemos qué pasó y por qué sucedió y por qué se alejaron del evangelio. Leamos otra vez. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el 7 dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora sí, ¿qué está pasando? Hay personas que pervierten el evangelio. ¿Por qué se alejaron del evangelio? Pablo se dedicó mucho tiempo para enseñarlos a los hermanos en Gálatas. Pero, bueno, en otros pasajes yo había visto en la Reina Valera, por ejemplo, no dice tan claro, porque dice estoy maravillado en la Reina Valera del 60, pero en esta versión dice estoy asombrado. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes de los que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ellos estuvieron escuchando otro evangelio. Hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. Es verdad. Hay ahora muchas congregaciones que han utilizado ciertas ideologías mundanas para tratar de llamar la atención y de la gente inconversa y también incluso de la gente que cree. O sea, fácilmente los pueden engatusar con sus enseñanzas medias chuecas que no están nada de la palabra de Dios. Y hay gente que va tras eso. Y también
porque la gente que ha creído en Cristo no ha llegado a la madurez. Porque nosotros, si sabemos de la palabra de Dios, no vamos a ser presa fácil de ser arrastrados por aquellas ideologías mundanas que, que por pervertir el Evangelio son las consecuencias. Yo estaba asistiendo el día domingo a una iglesia, después en la tarde, y vi que todavía siguen, o sea, tienen la costumbre de hacerle una presentación a un niño y tienen padrinos para aquel niño. Entonces, ¿de dónde viene ese? Tiene un trasfondo, ¿no es cierto? O sea, digamos que en nuestra pasada vida nosotros encontrábamos padrinos para bautizar a nuestro hijo, a los niños, ¿no es cierto? Pero ya en la vida cristiana ya no deberíamos hacer eso, digo yo. Entonces, hay, o sea, cosas así encontramos en las iglesias. ¿Por qué? Porque han pervertido el Evangelio. No sé si tratarlos como tradición, pero la tradición no nos lleva a nada de lo que está en la palabra de Dios. ¿Hay otro evangelio? No, no es cierto, claro que no, obviamente no hay. Si no hay otro evangelio, ¿por qué no todos estamos en la misma línea? Porque ha habido maestros que pervierten el evangelio. Por eso dice el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, o otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que quede bajo maldición. No hay otro evangelio. Lo hacen tal vez alguna otra enseñanza, simplemente porque no entienden el Evangelio de Cristo, lo pervierten para sus propósitos o simplemente lo quieren ignorar. Entonces, como usted preguntará, ¿cómo sé que la que yo sigo es el Evangelio verdadero? ¿Cómo sé? Digan, a lo mejor este evangelio alguien se inventó también, o sea, no es la que yo estoy siguiendo, o sea, no es verdadero lo que yo estoy siguiendo, no es el evangelio verdadero. Mire lo que dice Pablo. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El verdadero evangelio viene de Cristo. Es Cristo. No hay nada más. Si hay alguien que está predicando, no sé, de algún otro que no sea Cristo, no es el evangelio. No hay evangelio real que no esté en la palabra de Dios. Es Cristo. Continuemos. Dice que no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Por qué hay personas en las iglesias pervirtiendo el evangelio? Uno, porque su evangelio es más atractivo. O sea, me gusta más la atracción, el sensacionalismo, no sé, llama la atención, traer masas con tal de tener bastante gente pero no enfatiza mucho, o sea, no enfatiza en la palabra de Dios, no enfatiza el evangelio de Cristo, sino más bien su interés personal o su interés del grupo. Porque no conocen el verdadero evangelio, puede ser por las personas nuevas que
por no saber bien, pervierten el Evangelio, creen que se dice eso, pero no es así. Porque desecharon el verdadero Evangelio. Hay personas que son creyentes de años, pero que han dejado el Evangelio porque simplemente no quieren hacer caso, no quieren vivir o no quieren escuchar. Ahí empieza la perversión del Evangelio. Después no le gusta lo que Cristo dice, pues hago lo que más es atractivo para mí. Entonces, ahí se pervierte el Evangelio, en que nosotros no, escuchemos lo más atractivo para nosotros, no lo que de veras dice la palabra de Dios. Y aquí encontramos la advertencia y la consecuencia de escuchar otro evangelio. Gálatas 1:8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, ¿qué dice el último? Quede bajo maldición. Según la palabra, es maldito los que predican y practican un evangelio diferente que no sea de Cristo. Porque nadie puede añadir ni siquiera quitar algo de la palabra de Dios. Y si es así, pues no es el evangelio de Cristo. O sea, siempre va a estar arrastrando a algo que no es del evangelio de Cristo. Y los hacen atractivos para que, el evangelio, o lo usan el evangelio para sus propósitos. Y Pablo demanda el alejarse del evangelio de Cristo. Donde se toma en cuenta a veces el servicio, las posiciones, la pertenencia a cierto grupo, sin acatarse a la palabra de Dios. Ese también puede ser un evangelio falso, porque no está bajo las normas de la palabra de Dios. Más a la gente les gusta más, como les dije antes, parecerse, tener los mejores puestos, ¿no? Los mejores lugares, pero no les gusta acatarse cuando la palabra de Dios nos confronta. Entonces, todas esas causas empieza por pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio de Cristo es donde hay trabajo en equipo como cuerpo de Cristo, disciplinado, ordenado, guiado por el Espíritu Santo, como ha funcionado la iglesia primitiva desde antes, sin el peligro de caer en la maldición, como menciona este pasaje. Luego pasamos al verso 10, donde Pablo recalca su trabajo. Dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿Qué buscamos cuando hacemos algo para el Señor? ¿El agradar a Dios o agradar a la gente? Siempre nuestro objetivo tiene que ser agradar a Dios. Alguien alguna vez dijo: nosotros con lo que hacemos no estamos haciendo favor a nadie. Con lo que hacemos lo hacemos por gratitud al Señor, porque el Señor nos tiene a donde nos tiene. Porque si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, solo imagínense dónde estuviéramos. Imagínense a sus compañeros de escuela, a sus compañeros de barrio, a sus compañeros de la infancia. ¿Dónde están ellos? Algunos ya ni existen, pero el Señor nos tiene aquí y aún nos tiene dando la oportunidad para que nosotros rectifiquemos nuestra forma de vivir y
podamos ser un instrumento para Él. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Todos los que proclamamos, creemos y vivimos el Evangelio, solamente tenemos que agradar a Dios. No a la gente, porque a la gente, así agrademos a la gente, no ganamos nada. O sea, podemos tener fama en ese momento, pero ¿qué después? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y lo cierto es que si buscamos agradar a la gente, nunca llegaremos a ser siervos de Cristo. Y ser siervo implica muchas cosas. Es un esclavo de su Señor. El ser siervo no hace más que cumplir a cabalidad lo que su amo lo ordena. El siervo no puede decir, yo creo que puedo hacer esto porque mi amo ni siquiera se va a enterar. A veces nos pasa eso. Estamos tan lejos de Dios que creemos que lo que pensamos nadie se enterará o no pasará nada o las cosas que hacemos no tendrán consecuencias. Pero la palabra es clara. Que quede bajo maldición, dicen. El siervo es esclavo de su Señor, y el siervo no hace más que cumplir con cabalidad lo que su amo ordena. El siervo no puede decir, creo que puedo hacer esto, sin permiso o la orden de su amo, porque tendrá graves consecuencias. Es más, tenemos que ser gratos con el Señor, porque a la final, por su gracia y por su amor, es lo que estamos haciendo, lo que hacemos. En Gálatas 1:11 dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que he anunciado, o que el evangelio anunciado por mí, no sigue criterios humanos. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Queda claro que el evangelio verdadero no viene de la gente, viene de Cristo. Tiene un origen divino. No es algo que alguien se inventó. Y si hay otro evangelio, otra enseñanza que no sea la de Cristo, pues ese sí puede ser criterio humano. ¿Por qué no es de criterios humanos? Porque los criterios humanos son de estándares muy bajos, por más bien que tratemos de hacer. Jamás algo humano va a compararse con lo que Dios hace. Y el evangelio de Cristo es eso. O sea, no es de criterio humano. Pablo lo recibió directamente del Señor, las cosas que le enseñaba a la iglesia. Dios lo reveló, porque como él dice, él no recibió enseñanza de nadie. Él lo recibía directamente de Dios. Porque el evangelio de la Biblia no es algo humano, sino de origen divino, donde todo el que conozca de ella nunca deja de aprender y de actuar según sus instrucciones. A veces a nosotros es tan fácil venir los domingos, escuchar la prédica y luego salimos y seguimos en nuestras cosas. Es fácil, ¿no? Pero cuando el Señor nos llama la atención de alguna forma, pues ahí recién nos damos cuenta de que estamos a veces de una forma equivocada viviendo nuestra vida.
aún así, a veces nosotros no queremos rectificar nuestra vida, sino que queremos seguir ahí. Y eso es lo que Pablo demanda a esta iglesia. Porque se alejan del Evangelio. Ahora se nos hace difícil seguir a Cristo es porque estamos tras un evangelio que a lo mejor nosotros mismos los inventamos, los creamos. Nos encanta complicarnos buscando seguir un evangelio que no es evangelio, buscando algo que nos gusta, donde sea más atractivo, donde nadie no nos llame la atención, donde podamos sentirnos libres. Pero si llegáramos realmente a acatarnos en el Evangelio, yo quisiera que veamos en Mateo 11:30 lo que dice Jesús. Para nosotros nos puede ser muy difícil seguir un Evangelio o el Evangelio de Cristo, pero con Cristo es otra cosa. Ya lo tenemos en Mateo 30:11. Gracias. Perdón, alguien no me hizo acuerdo de sacarme la mascarilla. Es que yo con la mascarilla creo que hasta duermo. En serio, me acostumbré tanto, le tengo tanto amar a la mascarilla que no he quitado antes. Perdón. Entonces, a nosotros se nos hace difícil porque no nos gusta seguir el Evangelio de Cristo. Pero si vamos con Cristo, dice pues, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, o mi carga es liviana, dicen, ¿no es cierto? Depende de la versión que usted tenga. Pero es eso, o sea, cuando estamos bajo la obediencia de Cristo, no hay nada por qué preocuparse. Porque estamos bajo la obediencia de un Dios grande que creó todas las cosas. O sea, ¿por qué tengo que preocuparme si Dios está conmigo? Pablo dijo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que nosotros nos vamos por otro camino, el más complicado, el más peligroso, donde nos gusta complicarnos, creyendo que ese camino es más fácil. Creyendo nomás, porque no lo es. Dice Pablo, porque ya han oído ustedes hablar del cual era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Todo el mundo sabe que Pablo era perseguidor de las iglesias, ¿no es cierto? Si vemos en el libro de los Hechos, fue Pablo quien condenó a Esteban a que se muera apedreado, ¿no es cierto? Entonces, y aquí Pablo lo está admitiendo, que en el pasado él perseguía a la iglesia de Dios. Y también dice que a qué religión pertenecía él, por qué lo hacía. Dice, y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Quiso decir que él era uno de los principales entre las autoridades para decidir qué había que hacer o qué había de hacer cumplir según las leyes y las costumbres judías y tradiciones a las cuales él se aferraba.
por lo que no aceptaban el Evangelio de Cristo. Por eso los mismos sacerdotes, o sea, siendo sacerdotes religiosos de la religión judía que tanto decían conocer a Dios, que tanto decían ser el pueblo de Dios, acabaron crucificando a Cristo. Entonces, se aferraron tanto a sus atractivos que no vieron el verdadero evangelio. Y la gente lo ve atractivo a las costumbres y a las tradiciones. Por eso pasa como dije antes en ciertas iglesias. Predican y niegan, o practican y niegan conocer algo diferente, que es el evangelio verdadero, que es Cristo, por miedo a ser discriminado, burlado, o simplemente porque no quieren dejar de hacer lo que les gusta. Que incluso diciendo ser creyentes, aún siguen o seguimos practicando estas costumbres que no es necesario para el cristianismo. Frente a todo esto, en Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debe adorar a Dios. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable. Bueno, agradable y perfecto, dice. Nosotros seremos perfeccionados solamente en el Evangelio de Cristo. Y tenemos que quitar todos los complejos y las cosas que tenemos en nuestra mente para poder seguir verdaderamente el Evangelio de Cristo. Y ahora, como todo creyente, tenemos un pasado que nunca vamos a poder negar. Yo no voy a negar que también era un perseguidor de los cristianos. También me burlaba de los cristianos cuando era joven, ¿no? Ahora ya no. Ya no persigo. Y también, o sea, me burlaba de lo que ellos hacían. Pero es por no conocer el verdadero Evangelio de Cristo. Aún conociendo el Evangelio de Cristo, me he apartado algunas veces del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nos llama la atención Pablo. Porque nosotros, como dije antes, creamos nuestro propio Evangelio. Creemos que ir solamente los domingos y a veces todavía seguimos mintiendo en el trabajo o escondemos cosas en el trabajo o X cosas. Viendo lo que el mundo hace. Hacemos lo que el mundo hace. Y ahí están nuestras consecuencias. Está ahí el pasado de cada uno de nosotros. Pablo también lo tenía y aquí admite y relata su pasado para luego comparar con lo que Dios hace con él y con cada una de las personas que reconocen ser su hijo. El problema ahora es el presente, que a pesar de conocer y ser instruidos por la palabra, vivamos como que no conozcamos. Ese es el gran problema de nosotros. Y viviendo así, ¿creamos o no creamos un evangelio diferente? Acorde a nuestra comodidad.
Lo podemos hacer o lo hacemos, viviendo a nuestra comodidad, de acuerdo a a nuestro pensamiento, pues creamos un evangelio diferente al que no está en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que llama la atención Pablo. Como narró o como dijo su pasado, ahora dice su presente. Pero Dios, bueno, el verso 15, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los no judíos. ¿Alguna vez ha preguntado por qué fue escogido por Dios? ¿Se ha preguntado o no? ¿Por qué a mí? Aquí Pablo nos repite, al igual que en el verso 6, la palabra por su gracia. Al igual que a los Gálatas o a Pablo, Dios nos llamó o escogió solamente por su gracia. Porque su amor, su misericordia y su gracia es más grande que nuestras consecuencias, nuestro pasado, nuestras ofensas que hacemos todos los días. No porque creamos ser menos pecadores o porque alguien decía porque seamos guapos, porque seamos talentosos, ¿no? Simplemente por su gracia. Y Pablo entendió claramente que el llamado auténtico de Dios fue desde cuando estuvo en el vientre de su madre, solo que las costumbres y los celos de la religión al que profesaba no le dejaba ver por lo que Dios mismo en su tiempo tomó para que cumpliera el propósito para lo cual había sido escogido. Como eso también era nuestro pasado, aún creciendo en hogares, entre comillas, cristianas, hemos sido afectados por esto de las tradiciones y costumbres paganas, las cuales nos apartan del Evangelio de Cristo. Seguimos. Ahora vamos al verso 20. Dice, en esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. Pablo tenía mucha confianza con la iglesia de los Gálatas, porque él lo había fundado, él conoce incluso casi cada dificultad de algún hermano de esta iglesia. Es como que el pastor Rojas nos enviara una carta y nos dijera esto de cada uno de nosotros. ¿Creen que el pastor Rojas no nos conoce nuestras dificultades? ¿Cuánto tiempo estuvo el pastor Rojas aquí con nosotros? Pablo lo conocía. Y Pablo vuelve a decir, o sea, todo lo que escribo es cierto, o sea, poniéndome delante del Señor. Todo lo que escribo es cierto y no miento, y ustedes lo saben. Y por medio de esta carta está afirmando que todo lo que escribió fue bajo la guía y el temor de Dios, y que en su escrito refleja la autenticidad para que no se considere como algo superficial la llamada de atención a esta iglesia por parte de él. ¿Cuál fue la llamada de atención?
que no se apartan del Evangelio de Cristo. El 21 dice, después fui a las a las regiones de Siria y de Cilicia y las iglesias de Judea, que eran en Cristo. No me conocían ni me habían visto, solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe en que en otro tiempo buscaba destruir. ¿No les parece esto algo familiar? ¿Alguna vez regresó a algún lugar donde a usted le conocían de, no sé, tal vez de católico impedernido? Yo me acuerdo cuando recién me convertí a Cristo, digamos que yo era uno de los católicos de los más interesaditos de ese sector. Y estaba siempre en la iglesia, estaba involucrado en la música, estaba involucrado en lo que era esta de la doctrina. Pero cuando regresé, cuando había conocido a Cristo, la verdad la gente no podía creer. No sé si alguna vez les conté a ustedes que cuando yo llegué hasta mi familia se apartó de mí. O sea, me veían como un bicho raro, decirle, bueno, ¿y a este qué le pasó? Les cuento que cuando yo llegaba a los tiempos, yo tenía un cuartito aparte de la casa grande y, o sea, todos querían estar ahí en ese cuartito pequeño. Pero cuando dije que había aceptado a Cristo, no había nadie, yo estaba solito ahí. Entonces, pero luego, en la hora de la comida, yo salí, me fui a comer con ellos y ahí les prediqué el Evangelio. Y después de 3 meses me dieron la sorpresa, dijo, nos vamos a la iglesia, ¿tú te vas? Digo, yo como siempre dije a la iglesia católica, no, nosotros ya aceptamos a Cristo, nos vamos a la iglesia evangélica. ¡Qué alegría! O sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. Y este Evangelio de Cristo es real. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. Eso es lo que hace Dios con las personas que deciden seguir el Evangelio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, no, pues que yo estoy en la iglesia cristiana, pero si ni mi familia me quiere? Me hubiera apartado, me hubiera ido tras las tradiciones comunes de ese sector. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera conocido a alguien más de mi familia de Cristo. No somos nosotros, o no fui yo, no fue Pablo, fue Cristo quien está trabajando en las personas que buscan el Evangelio, que siguen el Evangelio. Todas las cosas que Pablo hacía era con el fin de glorificar a Dios, y eso le llevó a predicar el Evangelio sin complejos. Cuando vemos toda la historia de Pablo, vemos que incluso, o sea, le mataron, entre comillas. Después de apedrear, ya dijeron, déjenle ahí, está muerto. Pero no estaba muerto. Cuando seguimos a Cristo, a donde vayamos aquí en el mundo vamos a tener dificultades.
Porque Jesús mismo lo dijo. Yo he venido a traer ¿qué? No he venido a traer paz sino guerra, dijo, ¿no es cierto? El que decida vivir su evangelio, vamos a tener problemas con el mundo, pero no vamos a tener problemas con Dios. Y termina el verso 24, y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué? Porque aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaban destruir. Eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros, que Dios sea glorificado en nosotros, viviendo en el Evangelio de Cristo. Pablo, a pesar de las dificultades que tenía, él no se hacía problemas porque, como él mismo decía, que el Evangelio es poder de Dios, dicen, ¿no es cierto? Ese es el Evangelio. Tiene que llevarnos a glorificar a Dios, como en la vida de Pablo. Dios nos enseña mediante las cartas, las vivencias de Pablo. Eso es como un cristiano verdadero debe vivir, ¿no? ¿Qué nos impide que podamos hacer lo que Pablo hacía? ¿Acaso hemos escuchado otro evangelio que no sea la de Cristo? ¿Qué podemos hacer para que Dios sea glorificado en nuestras vidas? Pablo dice, glorificaban a Dios en mí. Dios se glorifica en quienes anuncian y viven el evangelio de Cristo. Y como conclusión, en este capítulo hemos visto de cómo Pablo llama la atención a la iglesia de Galacia por haber ido tras las tradiciones que en nada le ayudaban en su crecimiento espiritual como cristianos, sino más bien estaba siendo un tropiezo, por lo que afirma que lo que enseñó no era de criterio humano, sino que venía de Dios. Entonces aquí tengo unos puntos que es cierto que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio. Eso es cierto. 2. El Evangelio de Cristo no es de criterios humanos. 3. Llamados por la gracia de Dios mediante el Evangelio de Cristo. Y 4. Dios se glorifica en quienes anuncian y viven el Evangelio de Cristo. Como para empezar, ha sido un sermón muy cortito, pero que nos enseña y nos llama la atención con esta enseñanza. Entonces, luego estaremos viendo esta misma carta de acuerdo a lo que vayamos avanzando, haciendo una pequeña paréntesis para reflexionar un poco, ¿no? Para ver cómo está nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que ver cómo está nuestra vida. Si de verdad estamos siguiendo el Evangelio de Cristo, si de verdad
¿Estoy creciendo en el Evangelio? Si de verdad Dios se está glorificando en mi vida.